Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta primera semana del módulo estamos abordando la unidad 1, que está titulada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta segunda sesión, como ya decía, del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Fíjense qué unidad tan interesante. Estamos hablando en esta primera semana acerca de lo que es la literatura. Desde la sesión anterior estuvimos hablando al respecto, ¿verdad? ¿Por qué la literatura es un arte? ¿Qué es el arte? ¿Cuáles son las 7 bellas artes? ¿Cuál es la definición más básica de literatura? La que nos da la RAE, que nos dice que es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, pero vimos definiciones de grandes escritores, de grandes poetas que nos explican lo que es la literatura de una manera más bella, más poética, estética, connotativa, de una manera más sensible, ¿verdad? Entonces, y estuvimos tocando varios temas muy interesantes que los vamos a recordar ahorita con el orden de la presentación. Antes de dar inicio, bueno, bien, ya les decía, bienvenidos a cada uno de ustedes. Desde los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, pero de manera más, digamos que, pues significativa, los que nos acompañan de manera síncrona. En este caso, Alma, Azalia, Francisca, Lorena, Luis, Nelly y Norma. Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión. Como es costumbre, antes de iniciar, siempre les doy oportunidad a ustedes a que puedan externar sus dudas, inquietudes, comentarios, algo que quieras externar. Adelante, es momento para ello. Veo que Alma tiene su micrófono encendido. No sé si quieras comentarnos algo, Alma. Los demás, alguna duda que tengas, alguna pregunta. Es momento para ello. ¿Cómo van con sus actividades? Puedes encender tu micro si gustas. Bueno, solo confírmenme que me escuchan. Ah, bueno, ya veo aquí en el chat. Francisca, ¿todo bien? Buena tarde. Qué excelente, Francisca. Qué bueno que todo va bien. Hola, Luis. Entonces, Alma, hola. Hola, Lorena. ¿Todo bien? También, excelente. Muy bien. Ok, Norma, buena noche. Muy bien, entonces, si no tienen dudas, si no tienen comentarios, pues vamos a continuar. Solo que, pues siempre es necesario, ¿verdad? Que abramos estos momentos, estos espacios. Vamos a ello. Este es el orden de la presentación. Primeramente, la sesión anterior me presenté con ustedes de manera profesional y de manera personal, con la intención de poder pues, sentir mayor cercanía y con ello conocernos un poco para que nuestra comunicación sea más efectiva.
Dudas externadas en las videosesiones de módulo, también compartimos algunas dudas en ese sentido. Hicimos una lluvia de ideas por medio de esta actividad, estas herramientas extraordinarias, tecnológicas, ¿verdad? Que nos permiten interactuar de una manera más creativa, de una manera más dinámica. Y pues hicimos un Mentimeter acerca de lo que es la literatura, los géneros que conoces, cuál es el impacto que estos tienen en tu vida cotidiana, etcétera, etcétera. Entonces, también compartimos grandes definiciones de que hacen autores acerca de lo que es la literatura, ¿verdad? Y por último, compartimos una infografía acerca de lo que es el fondo y la forma y lo que es el texto literario. Todos estos fueron los temas y actividades que realizamos la sesión anterior, la sesión de miércoles. Para quien guste saber algo al respecto, puede acudir a la sesión anterior. Abordamos estos temas. Hoy vamos a continuar con los siguientes. Vamos a jugar un Kahoot en torno a los principales temas, conceptos de la semana. También vamos a hacer el análisis del Principito, esta obra extraordinaria de Antoine de Saint-Exupéry, que es básicamente lo que estás haciendo en la actividad integradora 1. Estás haciendo el análisis de 3 textos diferentes: uno narrativo, uno poético y uno dramático. ¿Sí? Entonces, con esa intención de que tengas claridad cómo hacer el análisis de estos textos, es decir, vamos a identificar, para hacer el análisis, pues tenemos que identificar quién es el autor, cuál es el contexto, cuál es el argumento, el tema, los personajes, tiempo, espacio, etcétera, etcétera. Lo vamos a hacer con base en esta obra porque obviamente no podemos dar respuestas y pues lo vamos a hacer referente a ello. Redacción de un texto con lenguaje literario. Esto es más orientado a la actividad integradora 2. En la actividad integradora 2 se pide que el texto que nos dan, el texto del perro y el cocodrilo, lo tienes que convertir bien en versos, lo tienes que pasar a forma narrativa y además utilizando el lenguaje connotativo, el lenguaje figurado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí por medio de la pizarra yo te voy a dar un fragmento de un texto y vamos a tratar de hacerle algunos ajustes, principalmente en el lenguaje, para que se vea cómo lo podemos decir de una manera más creativa, de una manera más poética, con la intención de utilizar y de ver este tipo de lenguaje. Por último, dudas, comentarios, inquietudes, ¿sale? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Lo que nos corresponde primeramente es el Kahoot. Vamos a jugar nuestro Kahoot. Para ello tengo que borrar los dibujos, cerrar esta herramienta para que me permita compartir. Váyanse alistando.
Aquí estamos ya. Entonces les comparto el enlace para que ingresen a este Kahoot. No sé si ya hayan tenido la oportunidad de participar en un Kahoot, si no ahorita les explico. Primeramente lo que tienes que hacer es ingresa al enlace que te voy a enviar aquí por medio del chat. Vas a poner tu nombre y vas a elegir un dibujo inanimado de los que se te ofrecen ahí. El que más llame tu atención. Ya tenemos a nuestra compañera Alma y Francisca aquí con nosotros, excelente. Fernando también ya está con nosotros, nos faltan 3 más. Se acaba de integrar una compañera. Voy a enviar nuevamente el enlace aquí al chat para que pueda ingresar, porque a ella no le aparecen los mensajes anteriores. Adelante, 1 minuto más y arrancamos con nuestro Kahoot. Listo, Norma también con nosotros. Gracias, Norma. Aquí se integra otra compañera, Nelly. Lorena ya está con nosotros también. Para los que se acaban de integrar, les envío nuevamente el enlace aquí al chat para que puedan ingresar a este Kahoot. Apenas tenemos 4 integrantes. Nos faltan 3. Recuerda que para ganar la participación extra es necesario participar de manera activa a través de estas actividades, por ejemplo, como es el Kahoot. Pero ya es tiempo suficiente. Vamos a comenzar. Entonces, son 20 segundos. Recuerda, 20 segundos tienes para responder las actividades, las preguntas que te van a aparecer aquí. Si estás a través de tu celular, tienes que cambiar de pantalla. Me imagino, en una pantalla te aparece esto que estoy proyectando y en otra pantalla te aparecen las opciones para las respuestas. No te aparecen las respuestas las vas a ver en esta pantalla, ¿sí? Solo en la otra pantalla te aparece pues las opciones, por ejemplo te va a aparecer un triángulo, un cuadrado, un círculo con distintos colores y que digamos que te direccionan o te conectan con la respuesta correcta, con la respuesta que tú elijas. Entonces, adelante, comenzamos. Es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. La música, la literatura o la arquitectura. Y tienes para escoger el triángulo, que es rojo, el rombo, que es azul, o el amarillo, el círculo,
Solo tuvimos una sola respuesta. Lo que no me di cuenta es si sí tuvimos los 20 segundos o no. Hay que elegirlo en sus mismas, en la pantalla, Nelly, para que tu respuesta quede registrada. Solo una sola persona participó, pudo emitir su respuesta. Francisca fue la única que pudo. A ver, díganme qué sucede. Son los tres géneros de la literatura universal: ficción, terror y realismo, narrativo, poético y dramático, narración, verso y diálogo. Quedan 10, 9, 8, 7. Miren, ya tenemos 4 respuestas. Excelente, ahora sí. Perfecto. Me parece que somos 4 los que están aquí en el Kahoot. Entonces, ahora sí, ya vieron cómo hacerle. Excelente. Primer pregunta dice, son los tres géneros de la literatura universal. Ojo, vamos a hacer ese análisis antes de continuar. Hay quienes a veces cuando le preguntas sobre los géneros, pues dicen la ficción, terror o realismo, ¿verdad? O narración, verso y diálogo. Los géneros de la literatura universal son estos tres. Género narrativo, que nos sirve para contar historias a través de la narración, donde hay tiempo, espacio y personajes, así como un narrador, por supuesto. Luego el género poético, que sirve para transmitir emociones, sentimientos y pensamientos de una manera bella, por medio de los versos. Y luego el género dramático, que sirve para transmitir, para representar los episodios de la vida cotidiana, lo que ocurre en la vida cotidiana, a través de una tragedia, de un drama, ¿sí? De una comedia, para representar los episodios de la vida cotidiana. ¿Y cuál es la principal forma? Lo vimos en la sesión anterior, los diálogos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con ficción, terror y realismo? Estos son subgéneros temáticos. A esto se le conoce como subgéneros temáticos: romanticismo, realismo, ficción, terror, futurismo, etcétera. Y narración, verso y diálogo son los prototipos textuales que utilizan los géneros. Veamos. La narración se utiliza en el género narrativo. Los versos se utilizan en el género poético. Los diálogos se utilizan en el género dramático, ¿verdad? Entonces, espero que haya quedado claro: géneros, subgéneros temáticos y prototipos textuales, formas de escribir. Podemos escribir a través de una narración, o podemos escribir versos, o podemos escribir diálogos, dependiendo del tipo de texto, del tipo de género que queramos crear. Espero que haya quedado claro. Borro los dibujos, cierro esta herramienta para poder avanzar. Alma, no puedo ver ni las preguntas ni cómo responder. Le moví al celular y no se cambia o no le sé cambiar. Yo creo que es eso, Alma. A lo mejor no sabes cambiar de pantalla. A ver, alguien de los que está, que ya de los 4 que participaron, Norma, no le entendí al juego. Ahorita te explico, Norma. A ver, de los que están participando, que emitieron sus comentarios aquí, de hecho, déjenme les digo quiénes son. Francisca, Lorena, Alma y Fernando.
¿Alguno de ustedes está por medio del celular? Supongo que Alma, estás por medio de un celular. Ok. ¿Alguien más está en un celular que le pueda explicar a su compa? Ah, Lore, perfecto. Lore, Alma, ¿me pueden ayudar a explicarle a su compañera, ustedes que están haciéndolo jugando por medio del celular, cómo le hacen para que ella tenga mayor claridad? ¿Pueden encender su micrófono, por favor? Alma, veo tu micrófono encendido. No sé si nos puedas apoyar. Francisca, cambias de pantalla, debes de tener instalado el Kahoot. Yo siento que no es necesario instalar el Kahoot, Francisca. Simplemente con el enlace puedes ingresar. Lo que ya había comentado, pues es solamente en tu celular. Fíjate, por ejemplo, aquí tengo mi celular. En la parte de abajo del celular, por lo regular, vienen tres, como si fuera un tres romano, tres líneas. Ahí le das y se te aparecen todas las pantallas que tienes abiertas. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. En una pantalla estás viendo esto que te estoy proyectando y en otra pantalla tienes las opciones de las respuestas a elegir, las que tú debes elegir para poder participar. No, Alma, no es necesario que tengas descargada la aplicación. Solo con el enlace puedes participar. No es necesario tener descargado Kahoot. Luis Fernando, ¿podría poner de nuevo el enlace, por favor? Con mucho gusto. Aquí te va, Fernando, para que te integres. Listo. Muy bien, entonces vamos a continuar. Es el asunto que desarrolla el artista, la idea o el pensamiento que se desenvuelve mediante la palabra. ¿Esto es fondo o es forma? Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, esto es fondo. Ayer lo vimos, ayer lo expliqué. Recordemos nuevamente, el fondo es el interior. Pues fíjense, hasta la palabra lo dice, fondo. Fondo es interior, forma es exterior. Fondo es el contenido de la obra, de lo que trata la obra. Y la forma es con el físico de la obra. Esa es la forma, el físico de la obra. Es decir, por ejemplo, el fondo de una obra, estamos hablando de lo que trata la obra. ¿De qué trata la obra? Y la forma, ¿qué tipo de obra es? Una obra narrativa, una obra poética, una obra dramática, hay diálogos, son versos, hay un lenguaje connotativo, un lenguaje denotativo, ¿sí? Recordemos, fondo y forma son dos términos que vamos a estar viendo a lo largo de estas 4 semanas, entonces es importante que comprendan muy bien qué es fondo y qué es forma. Radica en la estructura o plan, el tipo de lenguaje, las figuras literarias, el género al que pertenece la obra. Fondo o forma.
Quedan 10, 9, 8, 3, 2. Excelente. Todos acertaron, ¿verdad? A diferencia del fondo, la forma es el físico. Fíjense, se los voy a poner con un ejemplo, una analogía con nosotros como seres humanos. ¿Cuál es nuestra forma como seres humanos? Bueno, hay quienes son altos, hay quienes son bajos, hay quienes son de tez clara, hay quienes son de tez morena, hay quienes tienen el cabello rizado, hay quienes tienen el cabello lacio. Esto es forma. ¿Y cuál sería el fondo de nosotros como seres humanos? Nuestra manera de pensar, nuestra filosofía, nuestra cultura. ¿Me explico? Lo mismo con un texto literario. Situación global en la que se encuentra el autor, su edad, madurez, género, oficio, situación familiar, estado civil, contexto de la obra o contexto del autor. Tú lo estás analizando en la actividad integradora 1. Quedan 8, 7, 6, 5, 4. Excelente, todos acertaron. Muy bien. Aquí mismo nos lo dice. Situación en la que se encuentra el autor. Entonces, si en la actividad nos preguntan contexto del autor, ¿qué tenemos que poner cuando nos preguntan contexto del autor? Tenemos que poner en el contexto del autor qué edad tenía, su madurez, género, oficio, situación familiar, estado civil, economía, etcétera, etcétera, ¿no? Contexto del autor. Y esto nos sirve para comprender mejor la obra. Si me doy cuenta que el autor estaba pasando por una ruptura amorosa, pues ya con eso puedo entender por qué se expresa como se expresa en ese poema, lo puedo comprender mejor. Para eso es indispensable conocer contexto del autor y contexto de la obra. Es distinto. Es el resumen o síntesis de la obra. Responde a la pregunta: ¿qué sucede en la obra? ¿Argumento, tema o acción? Esto es el argumento. Ahí mismo en la actividad integradora 1, estos son elementos para analizar una obra literaria, los estamos analizando de hecho. Cuando nos preguntan en la actividad, menciona el argumento de la obra, pues lo que tienes que poner ahí es un resumen o una síntesis donde des respuesta a la pregunta: ¿qué sucede en la obra? Ah, pues es un joven que se encuentra, un padre que se encuentra muy eh, preocupado por las deudas que tiene, porque su hijo gasta demasiado, no le preocupa la economía de su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería el argumento. Y cuando hablamos del tema, el tema es diferente. El tema es la idea principal. ¿Cuál podría ser el tema de esta pequeña narración que yo les comparto? El tema podría ser la irresponsabilidad de los hijos, las deudas de los padres, ¿sí? La mala administración. Fíjate cómo es mucho más corto, de manera general, ¿sí? A diferencia del argumento, que el argumento es un resumen de lo que trata la obra.
Se refiere a la idea principal. Se puede conocer con la pregunta: ¿cuál es la idea central? ¿Argumento, tema o personajes? Ah, muy bien. Solo tuvimos aquí un error. El tema, como ya decíamos, se puede conocer con la pregunta: ¿cuál es la idea central? Por ejemplo, en los textos que estamos analizando esta semana, un tema puede ser la dualidad del amor. Otro tema puede ser las mentiras y sus consecuencias. Otro tema, la manipulación. Otro tema, y así sucesivamente. El tema es, la idea central es mucho más corto, mucho más breve. El lenguaje denotativo es el que se utiliza en las obras literarias, falso o verdadero. Quedan 5, 4, 3, 2. Esto es falso. El lenguaje denotativo, observa, denotativo, es este que estoy utilizando en este momento. El lenguaje denotativo. Hay otro tipo de lenguaje que se llama el lenguaje connotativo. Este lenguaje connotativo es el que se utiliza en la literatura. Connotativo, ¿sí? Y el denotativo es el que es directo. Pero en la literatura pues se utiliza un lenguaje figurado, un lenguaje artístico, y es connotativo con doble N. Sigue en movimiento este podio. Muy bien. Así es esto. ¿Cuál de los dos tipos de lenguaje se utiliza principalmente para expresar ideas, emociones de manera estética y creativa? ¿El lenguaje científico, el lenguaje literario o el lenguaje argumentativo? ¿Cuál se utiliza para expresar emociones de manera creativa, de manera bella? Quedan 3, 2, 1. Por supuesto, el lenguaje literario. Ese es el objetivo del lenguaje literario: expresarnos de manera bella, expresarnos de manera estética, de manera creativa, ¿verdad? A través de los versos, a través de las descripciones, de las metáforas, paradojas, etcétera. Vivió en Colombia, marcada por la violencia política y social, especialmente la bipartidista. Esto es un ejemplo de contexto de la obra o contexto del autor. Quedan 8, 7, 6, 5. Por supuesto, ¿quién vivió en Colombia? El autor, ¿verdad? Entonces, esto podemos poner cuando se nos pregunta contexto del autor. Todo lo que podamos saber del autor. Ojo, una cosa es, cuando se nos pregunta el contexto del autor, no nos están pidiendo, que a veces lo he detectado, la biografía del autor. No es la biografía del autor, es los datos que puedas conocer del autor que estén cercanos a su obra, a cuando él escribió su obra, ¿sí? O sea, no
toda su biografía, sino al momento de crear la obra, cómo se encontraba él en un sentido personal, familiar, económico, cultural, etcétera, etcétera. Las complejidades sociales, políticas y culturales de América Latina, especialmente las luchas de poder. ¿Esto es contexto de la obra o es contexto del autor? Quedan 10, 9. Excelente. Vean la diferencia, porque ahí en el análisis de las obras literarias, en el cuadro comparativo, nos preguntan, tanto contexto del autor como contexto de la obra es diferente. Fíjate bien aquí cómo ya no estamos hablando del autor. Aquí ya no se está diciendo nada del autor. Aquí hablamos de la realidad en la que surgió la obra, complejidades sociales, políticas y culturales en América Latina, especialmente las luchas de poder. Por supuesto, este es contexto de la obra, aquí no habla nada del autor. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde al lenguaje literario? El cambio climático es culpa del ser humano, necesitamos actuar ya. El cambio climático aumenta la temperatura global por la actividad humana. El viento llora, la tierra pide ayuda, el futuro es un eco lejano. Quedan 3, 2. Muy bien, excelente, todos acertaron. Esta es la literatura, este es el lenguaje literario. El viento llora. ¿Literalmente el viento puede llorar? No, por supuesto que el viento no puede llorar. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Que hay un viento que está haciendo mucho ruido, un silbido ahí, ese silbido que a veces hace el viento, ¿verdad? La tierra pide ayuda, ¿sí? Está hablando en sentido figurado. Entonces, este es el tipo de lenguaje que conocemos como lenguaje connotativo o lenguaje literario, y es el que se utiliza en la literatura. Si en la literatura hablaran como yo estoy hablando en este momento o con este tipo de lenguaje, pues no sería arte. Recuerda que el arte es una manifestación de emociones, sentimientos y pensamientos de una manera bella, de una manera creativa. Eso es el arte. Entonces, si no hay creatividad al momento de escribir, pues no sería arte. ¿Y dónde está la creatividad? A través del lenguaje literario o de las figuras literarias. Metáfora, sinécdoque, metonimia, oxímoron, personificación, etcétera, etcétera. El viento susurra secretos, la luna brilla en su lecho de plata, mi alma se pierde en la vastedad del cielo. ¿Esto qué es? ¿Narrativo, poético o dramático? Excelente, todos acertaron. Y eso que no lo puse a manera de versos, porque no permite esta herramienta, pero esto viene a través de versos. Por ejemplo, en la primera línea, hagan de cuenta que así vendría para hacer este, un poema, ¿no? O el género
Esto es, son los versos. Estos son versos. ¿Qué es un verso? Cada una de las líneas que componen a un poema. Estos son los versos. Yo aquí lo tuve que escribir así, de manera corrida, porque no permite, pero estos son versos. Y además, ¿cómo nos damos cuenta también que es el género poético? Por el tipo de lenguaje. El viento susurra secretos. A ver, literalmente el viento susurra secretos, el viento te trae secretos. No, realmente no, literalmente no. Está usando el sentido figurado, lo que conocemos como lenguaje connotativo, ¿verdad? María, ¿por qué nunca dijiste la verdad? Ricardo, no pude. ¿Narrativo, poético o dramático? Excelente, miren. Bueno, solo tuvimos un error. Recordemos, nosotros únicamente con el hecho de ver el tipo, el prototipo textual, si yo veo que un texto únicamente son diálogos, quiere decir que estoy frente a un texto dramático. Por el contrario, como ya lo expliqué hace un momento, si yo veo que un texto solo son versos, bueno, es un género poético. Si yo veo que un texto está de corrido y cuenta una historia, pues género narrativo, ¿sale? Entonces, el género dramático siempre va a venir así, con diálogos, son puros diálogos, lo que conocemos como un guión teatral, que está dividido en actos, cuadros y en escenas. Sigue moviéndose el podio, muy bien. María caminaba por el parque, perdida en sus pensamientos. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo. ¿Dramático, poético o narrativo? Esto es, miren, todos acertaron. Muy bien. Esto es género narrativo. ¿Cómo sé que es un texto narrativo? Porque hay un narrador, se cuenta una historia, hay tiempo, espacio y personajes. Fíjense, María caminaba por el parque, se cuenta una historia, ¿sí? A través de un narrador. Hay tiempo, espacio y personajes. Estos no son versos, tampoco son diálogos. Esto es una narración y la narración es propia de los textos narrativos. ¿Cuáles son los subgéneros narrativos? Fábula, epopeya, leyenda, mito, cuento y novela. Son los subgéneros narrativos. ¿Cuáles son los subgéneros dramáticos? Las formas de textos dramáticos: tragedia, comedia y drama, entremés, monólogo, o los musicales: ópera, opereta, zarzuela. Del género poético, ¿cuáles son los subgéneros? El himno, la canción, la letrilla, el madrigal, el soneto, el epigrama, etcétera. Estos son los tres géneros de la literatura universal, pero cada género tiene sus propios hijos, o propiamente dicho, digo sus hijos para que lo entiendas muy bien, porque nacen de él, pero propiamente dicho se les conoce como subgéneros. ¿Cuál de estos ejemplos muestra el tiempo psicológico?
Esperó 5 minutos en la sala, los segundos parecían horas mientras esperaba. La película empezó a las 8 p.m. Tiempo psicológico. Quedan 5, 4, 3, 2, 1. El tiempo psicológico es el que solo está en la mente del personaje. No se menciona absolutamente nada del tiempo en la obra. No hay fechas, no se puede saber nada acerca del tiempo. Eso se le conoce como tiempo psicológico. ¿Cuál de estos ejemplos muestra el tiempo cronológico? El viaje duró exactamente 2 semanas, sintió que el día no terminaba nunca, su tristeza hacía que todo se sintiera más lento. El viaje duró exactamente 2 semanas. Es un tiempo cronológico, es un tiempo objetivo, se menciona tal cual. Claramente podemos saber aquí cuánto duró ese viaje, 2 semanas. Ya viste el tiempo psicológico, no hay claridad en el tiempo. Que también en la actividad integradora 1 se nos pregunta el tiempo en ese análisis de las obras. Última, el espacio físico es el lugar concreto donde ocurre la acción, como una casa, una calle o un parque. ¿Falso o verdadero? Esto es verdadero, por supuesto que es verdadero. El espacio es el lugar físico. Entonces, cuando nos pregunten en la actividad integradora 1, ¿cuál es el espacio? ¿Dónde se desarrolla esa historia? Ah, pues en un castillo, en una casa, etcétera, ¿no? A ver. Felicidades a todos. Felicidades, Nelly. Felicidades, Norma. Y felicidades especiales para nuestra compañera Francisca. Felicidades también a nuestra compañera Lorena, a nuestra compañera Azalia, a nuestro compañero Luis, a todos los que participaron en este Kahoot. No es una competencia, es una forma de aprender de una manera divertida. Espero que les haya gustado y espero que hayan aprendido algo a través de este Kahoot. Muy bien. Ok. Regálenme unos segundos para compartirles nuestro siguiente módulo. Aquí estamos ya. Fíjense, un ejemplo para que les quede más claro cómo hacer el análisis de cada uno de los textos que estamos analizando en esta semana en la actividad integradora 1. En este caso,
El Principito, esta obra extraordinaria que si no la han leído se la recomiendo mucho. Es una obra muy sencilla y pues que nos ayuda a desarrollar la imaginación, nos deja un mensaje maravilloso, lo esencial es invisible a la mirada, una obra maravillosa. Entonces, son las mismas preguntas que vienen en la tabla. ¿Quién es el autor? En este caso, Antoine de Saint. ¿A qué género pertenece? Al género narrativo. ¿Cuál es el contexto de la obra? Escrita durante la Segunda Guerra Mundial, refleja la crisis de la época y critica los valores materiales y superficiales de la sociedad adulta. ¿Cuál es el contexto del autor? Bueno, pues él fue piloto aviador, vivió las tensiones de la guerra y sus experiencias en el aire influenciaron su obra. ¿Cuál es la intención del autor? Invitar a los lectores a reflejar la importancia de la amistad, el amor y la pureza de la niñez, en contraste con la frialdad de la sociedad adulta. ¿Cuál es el argumento? ¿De qué trata esta obra? Un pequeño príncipe viaja de planeta en planeta conociendo personajes que representan los defectos humanos, mientras aprende valiosas lecciones sobre la vida, el amor y la amistad. ¿Cuál es el tema? La crítica a la sociedad adulta, el valor de las relaciones genuinas y el retorno a la pureza y la sencillez. Ese es el tema. ¿Puede ser nada más? Crítica a la sociedad adulta, el valor de las relaciones genuinas, ¿sí? O sea, el tema es mucho más breve. La acción, ¿qué pasa aquí en esta obra? Ah, bueno, pues el Principito viaja y conoce personajes en distintos planetas, mientras un aviador narra su encuentro con él en el desierto. El tiempo, bueno, es atemporal porque, aunque está escrita en la Segunda Guerra Mundial, sus enseñanzas son universales. El espacio se desarrolla en el desierto y en planetas imaginarios. Los personajes, el Principito, el aviador, el zorro, la rosa, ¿sí? Y, por ejemplo, la pregunta, relación entre el contexto del autor y su obra. Bueno, el contexto histórico de la obra ambientada en una época de guerra refleja la lucha interna del autor sobre el sufrimiento humano. El autor, influenciado por su vivencia en tiempos de conflicto, utiliza la obra para denunciar las injusticias sociales y personales, ¿verdad? Luego, aquí esta comparación, pues se los quise poner así porque yo solo estoy analizando un texto, pero por ejemplo, en la obra del autor A, el mensaje transmite a través de un enfoque directo el conflicto social, utilizando personajes, y aquí puedes hablar. El autor de la obra A utiliza la narrativa, el autor de la obra B utiliza el diálogo, el autor de la obra C utiliza la narración o el poema o los versos, porque acá se pregunta las formas, habla de la forma ya, ¿sale? Y por último, esto se los comparto así porque ya no tenemos, ya estamos llegando a 1 hora y es lo que se nos pide que utilicemos, ¿no? Que no nos excedamos en ese sentido porque entendemos que tienen múltiples ocupaciones. Pero fíjate, en la actividad integradora 2, que es una de sus principales dudas que de pronto sucede, ¿no? Que es lo que les cuesta trabajo. Se te da una narración, bueno, en este caso viene en versos, tú lo tienes que convertir a narración, pero utilizar el lenguaje literario. Observa, narración común. Un rey rico y orgulloso se sentó en su trono de oro. Frente a él había un mendigo que no decía nada. El rey no se preocupó por él y continuó disfrutando de su riqueza, sin prestarle atención al sufrimiento del hombre en el suelo. ¿Cómo puedo decir lo mismo pero utilizando ese lenguaje literario que me piden en la actividad integradora 2? Fíjate, voy a decir lo mismo pero utilizando el lenguaje literario. El soberano colosal y brillante reposaba en su trono de resplandeciente oro, con una mirada altiva y distante. Ante él, a los pies de su majestad,
Un mendigo yacía callado y quebrado sin atreverse a emitir un solo suspiro. El monarca, ajeno a su miseria, se sumía en el dulce abrazo de su opulencia, indiferente al dolor que se derramaba a sus pies. Está diciendo lo mismo, pero de una manera artística, utilizando el lenguaje connotativo o lo que conocemos también como las figuras literarias, ¿verdad? Muy bien, con esto llegamos al cierre de la sesión, no sin antes darles espacio para que puedan externar dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. Y si no, con esto estaremos cerrando nuestra segunda sesión del módulo 4, textos y visiones del mundo. Los escucho, los leo, dudas, preguntas. Todo muy claro, gracias Nelly, muchas gracias Nelly. Lorena, asesor, no me puedo unir a la sesión a esta hora. Entiendo, Lorena, no te preocupes, la sesión queda grabada. Este es el horario, pues, donde la mayoría tienen posibilidad. Entonces, eso es lo que tomamos como referencia para poderlas asignar. Pero de cualquier manera, pues no te preocupes. Yo comparto el enlace en la pizarra para que puedas ver las grabaciones. Francisca, gracias asesor, buena noche, muy amena su sesión. Muchas gracias Francisca, qué amable, gracias por acompañarnos. Alma, no encontré la grabación de la sesión del miércoles. Alma, puedes ir a en el aula de la plataforma, ¿sí? Donde tú ingresas, donde vienen todas las 4 semanas. En la parte de arriba hay una pestaña que dice pizarra de sesiones. Ahí en la pizarra de sesiones vienen las invitaciones a cada sesión y después de la invitación viene la grabación. Por ejemplo, vas a encontrar la primera invitación y luego después la grabación de la sesión. Ahorita vas a encontrar la invitación a la segunda sesión y pues como en 1 hora vas a encontrar también la grabación de la sesión. Entonces ahí en la pizarra puedes encontrar, Alma, ahí están. Azali, hasta el momento todo claro, excelente, todo claro, gracias Norma. Excelente noche, Lorena. Quizás se trató de ahí, a lo mejor algún error, Alma. Puedes volverlo a intentar, copia el enlace y pégalo y vas a ver que sí te va a abrir. De cualquier manera, porque lo comprobé, de cualquier manera puedes escribirme a través del chat si es que hay algún problema y por ahí te atiendo. ¿Sale? Cualquier duda, a lo mejor fue un error de dedo, exactamente. De cualquier manera, lo reviso y si hay alguna duda, me envías un mensaje a través del chat de plataforma y con gusto te atiendo por ahí. Muchas gracias, pasen un buen fin de semana. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima.